Gracias. Cuando tuve la oportunidad de hacer un envío a este curso, yo me pone énfasis que se trata de un curso de educación del derecho procesal civil. La enseñanza del derecho en los últimos 10 años ha tenido una transformación bastante profunda. Haciendo un paralelo con el curso de derecho procesal penal, ¿no? Cuando uno lleva el curso de derecho procesal penal, lo que interesaba era estudiar las instituciones del proceso penal. Muchos años más atrás, la reflexión, lo que interesaba el curso de derecho procesal penal era que el alumno no memorice, retenga los artículos más importantes que le permitan hacer una estructura, un esquema de proceso y saberlo llevar. A partir de la década del 90, cuando comienzan a aparecer todos estos códigos que hasta el día de hoy pues, están legislando en las materias más comunes, proceso civil, derecho penal, proceso penal, la ley procesal, constitucional, etc. Entonces comienza no a tratarse solamente los temas de las instituciones, sino también cómo llevar a la práctica esos conocimientos que tenemos en el estudio de la teoría. Lo que felizmente se ha dejado en muchas universidades y en muchos profesores es darle al alumno, ¿no?, unas clases basándose solamente en el articulado del código. Mal que sufrieron muchas generaciones de estudiantes de derecho, como les repito, hasta la década de los 90. Estudiar el código en realidad no nos sirve absolutamente de nada. Memorizar artículos no nos sirve absolutamente de nada. Yo tengo más de 20 años en el ejercicio de la docencia y muchos alumnos de una edad bastante avanzada, superaba a la mía cuando yo empecé, me decían, por ejemplo, tratándose de la Universidad de San Marcos, me dice: doctor, yo he terminado de estudiar hace muchísimos años, tengo hijos que ya tienen familia y ya están titulados. Yo, por mantener a mi familia, tuve que abandonar la posibilidad de sacar mi título profesional. Terminé mi carrera, no saqué mi título profesional. Entonces, ahora que ya tengo pues el descanso de que mis hijos ya han hecho su vida por ellos mismos, yo quiero sacar mi título, no quiero dejarlo en el curso. Pero me dice: doctor, yo estudié con normas antiguas y ahora me doy con la sorpresa en el ámbito procesal civil que ya no estamos utilizando el Código de Procedimiento Civil del 12, sino el nuevo Código Procesal Civil del año 93. Entonces me estoy desanimando porque ¿cómo yo puedo estudiar en base a una nueva norma? No conozco los artículos. Esto me lo decía mucha gente, varones y mujeres. Y yo simplemente les decía algo: tú no tienes que estudiar los artículos del código. Estudia las instituciones que están contenidas en él. Estudia teoría. A partir del año 93, cuando se pone en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, cambia la visión de cómo debemos estudiar y cómo debemos enseñar en derecho. Debemos estudiar la teoría, la historia de cada institución. Una vez que tú conoces la teoría, la historia de cada institución, una vez que ya tienes formada una idea de una figura, en el caso del Código Procesal Civil, de una figura procesal, por ejemplo, anda al artículo, lee el artículo referente a esa figura procesal y ahí te vas a dar cuenta que te va a resultar tan familiar como si ese artículo lo hubieras conocido desde hace mucho tiempo. Vas a poder decir: este artículo coge esta teoría, este artículo tiene como antecedente la norma, el código tal, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Estemos estudiando en la universidad y cuando luego, fuera de la universidad, tengamos que seguir actualizando nuestros conocimientos. No estudiemos articulado, estudiemos teoría. Pero también hay otra cosa que es importante. ¿Hay escuela de derecho peruano? A mi modesto entender, creo que sí. ¿Y de qué manera funciona esta escuela de derecho peruano? Es una escuela que está todavía en génesis, todavía pues está muy rezagada a lo que en otros países. Por ahora, la escuela de derecho peruano nos da siempre a entender que
por el espacio, nos perdamos pues en otros mundos. Partamos primero por la norma vigente, para no escaparnos de ella. Y también tenemos que tener en cuenta que una institución puede tener un nombre en un ordenamiento, otro nombre en otro ordenamiento, y tratar de determinar en nuestro país qué nombre se le ha dado, y si el nombre que utilizamos aquí en Perú es distinto allá, pero en el fondo se trata de la misma institución. Entonces, estudiemos teoría, pero también tengamos en cuenta la norma vigente. Que la norma vigente nos sirva de límite. Porque, si bien es cierto, no necesitas conocer el código. Yo puedo tener el código al lado, voy a estudiar teoría. Entonces, la norma vigente dice esto. No se trata que simplemente tenga la norma vigente y diga artículo 1, el 2, todavía no me acuerdo. No, no se trata de eso. No tener al lado guía, código. El código sí va simplemente de límite. Es como cuando nosotros cogemos un libro, vemos el índice y determinamos de ese libro qué es lo que dice. Entonces, estos son los cursos de investigación. Buscar la manera de que lo que hemos aprendido lo llevemos a la forma de cómo hacer, cómo llevarlos a la práctica. No hay que poner mucho énfasis, eso sí, en cursos de investigación. También hay que poner énfasis en cursos que transmitan nuevas tendencias, nuevas teorías, nuevos cambios en las instituciones. No solamente ver la parte práctica, hay que saber compensar como la balanza de la vigencia. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene relación con el trabajo que nosotros todos los días llevamos a cabo. Una de las cosas, no sé si hay personas que están tituladas. ¿Alguien está titulado? Bien, cuando alguien está titulado, uno de ustedes, cuando nosotros seamos abogados, lo primero que tenemos que aprender es que nosotros tenemos que ser docentes todos los días, en cada caso, con cada cliente, debemos ser docentes, explicarles al cliente en qué consiste la impartición de justicia, explicarles al cliente en qué consiste la materia aplicable al caso concreto que él nos trae. Hay que ejercer docencia, por una razón. Muchas veces el interés, de la persona, del usuario de la administración de justicia, no necesariamente coincide con el interés público que está íncito dentro del proceso. Es decir, los fines del usuario de la administración de justicia normalmente no coinciden con los fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? ¿Recuerdas cuáles son los fines del proceso? ¿Tu nombre es? Raúl. ¿Recuerdas cuáles son los fines del proceso? ¿Cuáles son los fines del proceso? Lograr la paz social. Ese es el fin, como se dice, el inmediato, a largo plazo, que se va dando a través de las sucesivas decisiones. Pero hay un inmediato, que es solucionar el conflicto de intereses. Un proceso lo primero que busca es que partes encontradas, partes contendientes, finalmente tengan una decisión que los apacigüe y digan, ¿no?, que este conflicto se ha solucionado, al menos en el papel. Cuando esto ocurre constantemente se logra la paz social. Pero yo pregunto, tú cuando te pones una demanda, al momento de redactar tu demanda, o eres el cliente que le pide al abogado que haga una demanda a tu nombre, ¿tú piensas que lo que quieres es restablecer la paz social? Buscar que se te reconozca tu derecho. Y ahí estamos hablando de la pretensión. Deben haber tenido profesores que han hablado sobre el tema del derecho de acción, demanda, pretensión, petitorio. ¿Qué es la pretensión? Como dicen algunos autores, la pretensión es lo que nosotros tenemos o creemos tener. Porque si la pretensión fuera lo que nosotros tenemos y no, en realidad no lo tenemos, pues nadie podría demandar. Muchos no podrían demandar. La mayoría de demandas que encontramos en el Poder Judicial suelen ser declaradas infundadas. Entonces, la pretensión viene a ser aquello que nosotros creemos tener. Y aquí tiene relación con lo que ustedes han visto en este primer cuadro. Como yo, en mi pretensión
muchas veces atentamos contra los fines del proceso. Muchas veces, muchas demandas contienen pedidos que en el fondo buscan que el juez aplique una injusticia o se haga cómplice de un acto injusto. Demando lo que no se me debe, busco que se me otorgue la propiedad que no merezco. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar, explicarle al cliente: puedes demandar, no puedes demandar, te corresponde, no te corresponde. Y van a haber casos en que nosotros le diremos: bueno, no está de más probar, intentar. De repente sí tenemos derecho, de repente vale la pena intentar. Por eso es que ustedes van a encontrar algunas sentencias que al perdedor no le aplican costos y costas, mucho menos multa, porque la sentencia dice: tuvo razones atendibles para litigar. Claro, en tu situación podías pensar que tenías el derecho, ya te dijimos que no, ya estás satisfecho, ¿verdad? Pero bueno, por eso mismo que cualquiera en tu situación pudo pensar que tenías derecho, no te voy a aplicar estos costos ni estas costas. Tuviste razones atendibles para litigar, ¿correcto? Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta en este tema de la nulidad de causa juzgada fraudulenta. Otra cosa que debemos enseñar a nuestros clientes, primero, acabo de decir, primero es dos. Una cosa es tu interés y otra cosa es el interés que se persigue a través del proceso. Hay que saberlo compatibilizar. ¿Tienes o no tienes razón? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y lo segundo que tenemos que enseñarle a nuestros clientes es lo siguiente: el proceso, como un partido de fútbol, está sujeto a reglas. Toda aquella persona que se pone una camiseta, un pantalón y unas medias de fútbol y sale a la cancha como parte de un equipo, sabe que va a practicar un deporte que está sujeto a reglas. Ahora, la pregunta es: muchos de nosotros hemos salido a jugar un partido de fútbol vestidos con una camiseta similar a los otros 10 jugadores o 6 jugadores, ¿no? Pero muchos de nosotros no conocen todas las reglas que se aplican a ese juego. La pregunta es: porque tú no conoces las reglas, ¿no te puedo aplicar esa regla? Es para todos. El hecho que no la conozca, el hecho que yo la ignore, no significa que no me la puede aplicar a mí. Por lo tanto, el proceso está sujeto a reglas. Yo le digo a mi cliente: muy bien, usted quiere que yo lo patrocine. Hemos visto que su causa es justiciable, es razonable. Podemos intentar el amparo de la justicia, pero debe tener en cuenta que el proceso está sujeto a reglas. Yo le voy a tratar de mencionarle algunas reglas, no todas, porque si no tendríamos que pasar 6 años. Le voy a mencionar algunas para que tenga presente que el proceso está sujeto a reglas. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Y desde el momento que ese nuestro cliente es parte demandante o demandada, o se encuentra dentro de ese proceso gracias a la intervención de terceros, a una de las modalidades de intervención de terceros que regula el Código Procesal Civil, a partir del momento que entre esa cancha llamada proceso civil, él tácitamente está sujetándose a esas reglas. Y una de esas reglas que nosotros debemos hacerle ver, conocer y recordar hasta el cansancio de nuestro cliente, tal vez la más importante es la siguiente: ojo, no siempre podemos impugnar, porque parece que nuestros clientes, miren, el derecho ya dejó de ser ese conocimiento mágico y misterioso que solamente algunos elegidos de Dios conocían. El derecho se ha popularizado, incluso hasta se ha vulgarizado. Ya la gente tiene nociones gruesas, rústicas, rudimentarias del derecho, pero las tiene, antes no. Ahora los códigos los venden hasta en los micros. Una persona, hay que conocer el código, hay que conocer la Constitución. Ya nosotros no somos dueños de la verdad en materia de derecho. Por eso es que tal vez el cliente aprende las cosas más importantes, las que le permiten saciar su interés o perseguir su interés hasta el final. Una de ellas, la impugnación. Doctor, si nosotros perdemos en primera instancia, podemos apelar, ¿no? Nunca
nunca, jamás él ha tenido una noción, una definición de apelación, pero sabe que si pierde en primera instancia, puede apelar. En los últimos años, también dicen, si perdemos en segunda instancia, podemos ir a casación. Y si tú le preguntas qué es casación, probablemente no sabe nada. ¿Matrimonio? No, casación no tiene nada que ver con eso. No sabe nada, pero sí sabe que puede interponer casación. Y entonces nosotros ahí es donde tenemos que actuar como docente. Si perdemos en primera instancia y tenemos fundamentos para discutir esa decisión de primera instancia que nos es adversa, podemos impugnar. Doctor, ¿y la casación? Porque ya, pues perfecto, tenemos fundamentos, apelamos, pero en de segunda instancia todavía no nos da la razón. Entonces podemos ir a casación, ¿verdad? ¡No! Hay que explicarle que la casación no es un medio impugnatorio ordinario. Se entiende que el proceso, técnicamente hablando, terminó en segunda instancia. La casación es una cosa extraordinaria, va más allá del interés de la parte, busca fines supremos, superiores, públicos. Además de decir, no, mira, porque la casación yo no puedo interponerla porque también está paga. Hay causales, ¿sabes qué son causales? Hechos determinados por ley, y si nosotros no nos encuadramos en esos hechos, no podemos interponer el recurso. ¿Correcto? Y entonces se le dice, por más injusta que sea la decisión, por más injusta que sea la decisión, por más injusta que sea la decisión, no podemos impugnar. Ustedes han visto en los partidos de fútbol, sobre todo de nuestro fútbol peruano, tal vez somos el país donde nuestros jugadores son los que más reclaman cuando se les cobra penal o se les saca una tarjeta, olvidando algo, que el árbitro ya cobró. Y si el árbitro, después de cobrar algo, como en esta foto, dice, porque lo pechan, como se dice, ¿no? Lo enfrentan, lo arriman, lo cercan, y él dice, bueno, ya está bien, no te voy a sacar tarjeta roja, sigue jugando. El árbitro pierde autoridad, o en todo caso ese partido de fútbol está viciado. Entonces, una vez que tenemos una decisión, nos guste o no nos guste, justa o injusta, no siempre podemos impugnar. Esto hay que tenerlo en cuenta para el tema que nos convoca. Nosotros vamos a hablar sobre la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta previsto en el artículo 178 del Código Procesal Civil. Y aquí vamos a aplicar ya una primera noción que hemos dado. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta está regulada en el Código Procesal Civil, pero no significa que siempre la vamos a interponer. No significa porque está en el código, mi cliente dice, doctor, ¿podemos apelar? Bueno, sin fundamento, perfecto. Sale la sentencia en segunda instancia, adversa. Doc, ¿podemos interponer casación? A ver, déjame ver la causal. Sí, bueno, doc, casación. Sale la resolución de la Corte Suprema, adversa. Doc, un amigo me ha dicho que aparte de apelación, casación, hay un artículo 178 que se llama nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Podemos interponerla? ¿Podemos interponerla siempre? ¿Qué piensas tú? No. Escuchen, desde hace muchos años, si bien es cierto la Constitución prevé el derecho de impugnar que tiene toda persona relacionado con el principio de la doble instancia, eso no significa, como antes, que basta que yo diga apelo y se acabó. Tengo que fundamentar. Tengo que darle razones al órgano jurisdiccional que es necesario que se revise esa decisión. Y esa política se aplica a todo aquello que caiga o no dentro del concepto de impugnación, esté relacionado pues a buscar, seguir discutiendo un asunto resuelto. Y eso es aplicable a la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. No quiero que ustedes se ofendan si les hago leer algún artículo. Pueden leer el artículo 178. Artículo 178. Hasta dentro de los 6 meses de ejecutar o haberse adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable puede debilitarse el proceso de conocimiento de la nulidad de una sentencia o la de acuerdo de la parte superior
no es necesario decir que el tema que vamos a tratar está relacionado con el tema de la cosa juzgada. ¿Correcto? ¿Qué entienden por cosa juzgada? Luis. ¿Qué entienden por cosa juzgada? Algo que el juez ha decidido. Luis, ¿qué entienden por cosa juzgada? La cosa juzgada es una decisión procesal que no es la cosa decidida. La decidida significa que por un tiempo adquiere cualquier firmeza. Por un tiempo. Claro. Pasado el tiempo. Pasado el tiempo, dejándose. ¿Tú te refieres al tiempo que tenemos nosotros para poder impugnar si lo hacemos, porque por eso hay cosas guay, si no lo hacemos por el hecho de no haber impugnado por cosa juzgada? A eso te refieres, ¿verdad? ¿Qué tiene por cosa juzgada? O sea, lo que no puede modificarse. ¿Correcto? ¿Qué tiene por cosa juzgada? Sí. Ya, eso es más o menos lo que dice el artículo 123 del Código Procesal Civil. ¿Alguien más que tenga una idea de cosa juzgada? ¿Tú? ¿Alguna idea de cosa juzgada? Opinión ya decidida después. Perfecto. Mire, el artículo 123 del Código Procesal Civil menciona la cosa juzgada. ¿Es una definición? No es una definición. Simplemente el artículo 123 del Código Procesal Civil se refiere a qué casos podemos decir que hay cosa juzgada y a qué resoluciones se le puede aplicar el concepto de cosa juzgada. Artículo 123 del Código Procesal Civil, por favor. Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando 1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que ya resueltos o las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios que pueden transcurrir los plazos sin formularlos. La cosa juzgada solo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda. La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es imputable, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 178 y 405. Como ustedes pueden darse cuenta, el artículo 123 no define lo que es la cosa juzgada. Normalmente una regla es la siguiente: cuando una norma jurídica, material, vigente, no hace una definición, es porque está dejando a la doctrina que poco a poco, con el paso del tiempo, vaya modelando, estableciendo los límites de una institución, cambiándolo de acuerdo a las circunstancias de vida que se dan en determinado espacio y tiempo. Ese artículo no nos define lo que es la cosa juzgada. Siempre hay una discusión ¿y qué es cosa juzgada? Se puede dar una definición más o menos, decir, la cosa juzgada es un efecto que se le da a determinadas resoluciones. En lo particular, yo considero que la cosa juzgada no es un efecto que se le da a determinadas resoluciones. Claro, lo normal es que la cosa juzgada esté relacionada con sentencias o con autos de ejecución. Pero decir que la cosa juzgada es un efecto que se le da a una resolución no es propio. Otra cosa que ustedes deben sacarse de la cabeza, y esto se lo digo por lo siguiente: la mejor manera de entender el derecho, la mejor manera de ejercer el derecho es aprendiendo a hablar con corrección temas de derecho. Muy importante. Traten ustedes de hacerlo. Yo siempre lo he dicho a mis alumnos. Tal vez, esto con todo respeto, porque también me ataca a mí, uno de los profesionales que no sabe utilizar su lenguaje técnico o que le expresa muchas veces su lenguaje técnico es
el abogado. Ustedes en la sala de una audiencia, en los juzgados, muchas veces ven que los abogados, es más, hasta los jueces, hablan como se les da la gana, de hecho. Nosotros debemos ejercernos, esforzarnos para aprender a hablar correctamente cuestiones jurídicas. Eso, para empezar, les da seguridad profesional a ustedes. Saben de lo que están hablando y muchas veces les permite poder hacerle entender a su patrocinado, a su cliente, la idea que ustedes tienen. Un error que se comete comúnmente es decir que la cosa juzgada es una resolución. No. Las resoluciones son decretos, autos y sentencias. No hay resolución que se llame cosa juzgada. Por lo tanto, la cosa juzgada no es una resolución. También me han dicho que la cosa juzgada es lo que el juez decide. Eso se cree siempre, es común esa idea. Pero la cosa juzgada no es lo que el juez decide. Es un efecto que se aplica a una determinada resolución. Bueno, lo que nosotros podemos decir es que la cosa juzgada no es la resolución ni algo que emane de ella. Si una sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, ojo, si una sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, es porque el ordenamiento jurídico así lo ha mencionado. Es como decir, si yo tengo la condición de abogado, es porque yo lo diga. No es porque yo haya terminado mi carrera, aprobando todos los cursos, sino porque según el título que aparece en la pared de mi oficina, dice a nombre de la nación, la universidad, etcétera, etcétera. Por ellos soy abogado. O sea, la cosa juzgada, entiendan, viene de fuera. La cosa juzgada no está en la resolución ni emana de ella. La cosa juzgada viene de fuera. ¿Y quién le da la calidad de cosa juzgada? A lo decidido en una resolución. Es el ordenamiento jurídico. Insisto, no es la resolución, no es la decisión. La cosa juzgada es un efecto que el ordenamiento jurídico acuerda darle una determinada resolución. Y eso es lo que nos dice el artículo 123 del Código Procesal Civil. ¿A qué resoluciones y en qué casos el ordenamiento jurídico le reconoce efecto o calidad de cosa juzgada? Dice, se le da la calidad de cosa juzgada a la autosentencia que una vez impugnado es resuelto en segunda instancia y ya no hay más medios impugnatorios que se puedan interponer contra eso. Cosa juzgada. O cuando la parte o el interesado deja transcurrir el plazo respectivo sin hacer valer el medio impugnatorio. A eso sería cosa juzgada. Entonces, la cosa juzgada es un efecto que viene de fuera de la resolución. No es la resolución ni la decisión contenida en ella. Es un efecto que viene de fuera. ¿Quién se lo acuerda? El ordenamiento jurídico. Ahora el asunto es, ¿y por qué? ¿Y por qué el ordenamiento jurídico le da calidad de cosa juzgada? ¿Por qué el ordenamiento jurídico ha decidido que algunas resoluciones en determinadas situaciones deben ser, ¿cómo se dice?, envueltas, protegidas por esa calidad de cosa juzgada? ¿Por qué? Simplemente por una decisión política del legislador. Simplemente, y cuando yo les digo simplemente por una decisión política, significa simplemente por cuestiones prácticas. El legislador dice, oye, si nosotros no le diéramos calidad de cosa juzgada a una sentencia, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si nosotros no le diéramos calidad de cosa juzgada a una sentencia? ¿En qué sentido podría variarse? Lo resuelto hoy puede cambiar mañana. ¿Qué otro efecto tendría no darle calidad de cosa juzgada a una sentencia, una decisión contenida? La parte de su posibilidad afectada y eso no debe haber. Así es. Son cuestiones de orden práctico, como lo dice él. Si no le damos calidad de cosa juzgada, ¿no? Eso que se ha resuelto ahora, mañana lo puede cambiar cualquiera, otro juez, una sala, incluso hasta una autoridad administrativa puede dejar de cumplir lo que ha ordenado ese juez. Y la otra cuestión por la que se aplica la cosa juzgada es porque, como lo dijimos en un principio, el sujeto, el
impartición de justicia, como no ve satisfecho su interés, puede estar dale, siguiendo, buscando, demandando aquello. O sea, irse hasta el infinito para tentar suerte. O sea, son criterios prácticos, ¿no? Criterio político por el cual se aplica la cuestión de cosa juzgada. Es que la cosa juzgada no es, insisto, no es una cosa pues, que viene del cielo, de un ser divino y dice, esa es cosa juzgada. Es la palabra suprema, la palabra divina. Es un criterio político del hombre, oye. Si no le damos cosa juzgada a esto, esto se va a discutir constantemente, cualquiera puede modificarla, variarla o no, aceptarla o cumplirla. Es un criterio político. Y porque es un criterio político, la cosa juzgada no es santa, no es absoluta. Si bien es cierto, debemos aplicar el efecto de cosa juzgada, hay casos en que la cosa juzgada debe dar un paso atrás. ¿Por qué? Oiga, pero si usted le quita la calidad de cosa juzgada, puede volverse a discutir su asunto. Claro, pero en casos excepcionales. Fuera de esos casos, la cosa juzgada es inmutable, absoluta, permanente. O sea, son criterios prácticos. ¿Correcto? Entonces, cosa juzgada, insisto, no es una resolución, no es una decisión, es un efecto que viene de fuera, ¿no? Es un efecto que el ordenamiento jurídico determina aplicar a ciertas resoluciones en ciertos casos, como lo dice el artículo 123. Y en esencia, ¿qué es la cosa juzgada? Simplemente un criterio político del legislador que busca que una causa no se esté reabriendo constantemente o que impide que otro plano jurisdiccional, una autoridad administrativa o cualquiera pueda modificarla o no cumplir. ¿Correcto? Como dice el cuadro, lo que buscamos con la cosa juzgada es seguridad jurídica. Darle una seguridad jurídica a las decisiones judiciales. Lo que dijo este juez y fue confirmado por el superior, ¿no? Tiene que cumplirse, acatarse en el tiempo. Nadie puede variarlo, modificarlo. Seguridad jurídica. Ahora, es importante para el tema de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta recordar que hay dos clases de cosa juzgada. En teoría se habla de dos clases de cosa juzgada. La cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. ¿Tienes una idea de lo que es cosa juzgada formal? ¿Tu nombre es? Jenny. ¿Tienes alguna idea de lo que es cosa? Perdón, Jenny. ¿Alguna idea de lo que es cosa juzgada formal? ¿Alguien alguna idea de lo que es cosa juzgada formal? Cosa juzgada formal es aquella que posteriormente puede ser rebatida. Un ejemplo práctico es lo que se resuelve en un proceso de alimentos, ¿no? La sentencia final de un proceso de alimentos que condena al demandado a pagar una suma mensual, una vez impugnada y confirmada, o una vez que no es impugnada entre el plazo, adquiere calidad de cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque posteriormente puede ser objeto de una modificación, de un cambio, lo decidido en esa resolución a la que el ordenamiento le ha dado calidad de cosa juzgada. Un ejemplo de esto, pues, ¿no? Disminuir la cuantía de lo que se me ha ordenado, aumentarla, exonerarme de su pago. Eso se le dice cosa juzgada formal. Mientras que cosa juzgada material es aquella que por regla general no puede ser modificada. Nunca. Jamás. A esa se le dice cosa juzgada material. La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta se refiere a la cosa juzgada material. La formal no, porque insisto, nosotros tenemos la posibilidad de variar lo decidido a esa resolución que en su momento ha adquirido calidad de cosa juzgada. Me mandan a pagar 400 soles de pensión alimenticia mensual, perfecto. Mañana demuestro que la necesidad del alimentista se ha modificado y ya no es necesario que le dé esa cantidad, entonces señor juez, hago
una reducción, o mañana el representante del alimentista o el mismo alimentista demuestra que su necesidad ha aumentado, señor juez ordena al demandado que suba el monto de la obligación. La cosa juzgada material, nada puede cambiar por una decisión, un criterio político del legislador. Pero, como la cosa juzgada es simplemente eso, una decisión política del legislador, en ciertos casos sí podemos cambiar. Pero mientras esos casos no se presenten en la práctica, porque insisto, ya les he dicho, no siempre porque hay una norma podemos utilizarla, en la medida que no cumplamos con los fundamentos, los requisitos, esa cosa juzgada es absoluta, inmutable y permanente. Absoluta, o sea, no emite excepción, se cumple, inmutable, nadie me la cambia, es permanente, porque aspira a permanecer en el tiempo. Puede suceder que en el transcurso de los años aquello que se resolvió fáctica y jurídicamente haya desaparecido. Bueno, pues esa decisión a la que se le dio el respaldo de cosa juzgada, pues cumplió su propósito. O puede suceder que lo que se ha resuelto permanece en el tiempo. Bueno, mientras permanece en el tiempo, la cosa juzgada material la va a acompañar. Absoluta, inmutable y permanente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos casos en que la cosa juzgada material sí puede ser dejada de lado? Este es el rompedero de cabeza de todos los teóricos doctrinarios. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Hay un abuso, una injusticia. La cosa juzgada no puede amparar el abuso, la arbitrariedad. La cosa juzgada no puede amparar la injusticia. Normalmente el legislador, cuando decide aplicar la calidad de cosa juzgada a una resolución, entiende que lo resuelto, aquello a lo que se le va a dar esa protección de cosa juzgada, es justo, aunque no le guste al perdedor, aunque el perdedor crea que no lo es. Entiende que ese proceso donde se ha desarrollado y donde se ha emitido esa decisión es un proceso que le ha dado la garantía a ambas partes de demandar, defenderse, probar, impugnar. Entienden que es un proceso debido. Pero cuando la cosa juzgada en realidad apaña, que no sería correcta la palabra proteger, apaña el abuso, la injusticia, entonces esa cosa juzgada debe quedar de lado. Esa cosa juzgada debe ser removida para atacar el mal que la motivó indebidamente. En este punto es bueno tener en consideración algunas normas jurídicas, porque cuando se creó esta institución del nuevo Código Procesal Civil, en los primeros años hubo polémicas, oiga, pero la nulidad de cosa juzgada fraudulenta atenta contra una norma de la Constitución. El artículo 139, inciso 13 de la Constitución, básicamente dice lo siguiente, ¿no? Está prohibido revivir procesos fenecidos por resolución ejecutoriada. Ojo, este artículo dice, está prohibido revivir procesos fenecidos por resolución ejecutoriada. En realidad no habla de cosa juzgada, dice resoluciones ejecutoriadas, es decir, resoluciones que han sido confirmadas o en todo caso pues no han sido impugnadas. Está prohibido revivir procesos. Si el superior confirmó la decisión que es adversa, ya no puedes impugnar. O en todo caso, si dejaste transcurrir el plazo para impugnar, ya no puedes hacerlo. Y está prohibido, está prohibido. Pero, insisto, cuando sale esta figura, allá por los años 92, 93, muchos decían, oiga, pero hay un inciso del artículo 139 de la Constitución que se opone a esta figura de nulidad de cosa juzgada, es el inciso 2 del artículo 139, ¿no? Dice este artículo básicamente que aquello que tiene calidad o efecto de cosa juzgada no puede ser modificado, no puede ser variado. Pero ojo, muchos argumentaban ese artículo impide que este 178 pueda ser efectivo, es inconstitucional por este inciso 2 del artículo 139. Si ustedes ven su Constitución, se van a dar cuenta que ese inciso 2 del artículo 139 en realidad está dirigido no al juez,
Ese inciso 2 le dice a la autoridad administrativa, oye, ningún acto administrativo puede modificar, puede variar una decisión judicial firme. No se está refiriendo en sí a la cosa juzgada, sino al impedimento, a la prohibición que recae en la autoridad administrativa a atentar contra aquello a lo que el ordenamiento jurídico le dio calidad de cosa juzgada. Otra norma que también debemos tener en cuenta, ahora que hablamos que la cosa juzgada debe ceder ante el abuso o la injusticia, no debe empañarlo, es el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial también está dirigida a la autoridad administrativa, en los mismos términos que lo hace la Constitución, pero en un inicio fue sacado como argumento que señalaba que este artículo 178 del Código Procesal Civil atentaba contra una norma constitucional, además también atentaba contra una ley orgánica. No, ni el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, ni el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que les recomiendo que luego ustedes lo revisen, se refiere en realidad a la cosa juzgada, se refiere al impedimento que tiene una autoridad administrativa de atentar contra aquello que tiene cosa juzgada. Es muy diferente. Una norma que de cierto modo sí se refiere a la cosa juzgada es el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Digo que de cierto modo se refiere a la cosa juzgada porque en realidad, al igual que lo hace el artículo 139 y inciso 13 de la Constitución, se refiere a las resoluciones ejecutoriales. Todo ese artículo más o menos dice ahí que la sentencia ejecutorial no puede ser objeto de impugnación salvo los casos previstos en la ley. Sentencia ejecutorial no puede ser impugnada salvo los casos previstos en la ley. Muy bien, uno de esos casos previstos en la ley es, en materia de proceso civil, la casación. Ustedes recuerden bien esto. Cuando ustedes interponen un recurso de casación, técnica, ideológicamente, no están continuando el proceso. El proceso ya terminó en segunda instancia. La casación es como un suplemento adicional, pero técnicamente no es la continuación del proceso que acabó en segunda instancia. Esta norma, de cierta manera, se refiere a eso. Yo no puedo impugnar una decisión ejecutorial, salvo por casos permitidos por la ley, por ejemplo, la casación. En materia procesal penal, Código Civil 40, por ejemplo, la revisión, el curso de inmunidad, la casación por el nuevo código, la revisión por el nuevo código y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Entonces sí encontramos que este artículo 178 del Código Procesal Civil, a diferencia de lo que se dijo en un primer momento, no atenta contra norma constitucional, está respaldada por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Algo que olvidaban aquellos que refutaban la validez constitucional de este artículo es lo siguiente, que la norma constitucional puede tener dos caracteres. Una norma constitucional puede ser programática o una norma constitucional puede ser o puede contener una norma pétrea. ¿Tú sabes lo que es una norma pétrea en la Constitución? No puede ser modificada. ¿Necesita una ley que la regule? La norma pétrea de la Constitución es aquella que no necesita de una ley que la regule, se aplica por propio imperio, partiendo de la norma constitucional. Una norma pétrea. Esta norma no necesita ser desarrollada, regulada. Se cumple por el solo hecho que aparece en la Constitución. Mucha la vida. Ahora, una norma programática es aquella que sí necesita una norma que la desarrolle. O sea que la Constitución hace el enunciado, pero la norma programática va a establecer los límites, las causales, en que va a ser los requisitos en lo que debe ser desarrollado. Muy bien. El artículo 139, inciso 13 de la Constitución, no contiene una norma pétrea. Si bien no se refiere a la cosa juzgada en sí, sino a las resoluciones ejecutoriadas, en el fondo es una norma programática. Ya será la Ley Orgánica del Poder Judicial, será el Código Procesal Civil que le dé, ¿no?, una aplicación práctica a esa prohibición de impugnar, de seguir discutiendo lo que ya ha sido resuelto a través de una decisión ejecutorial. Entiéndase, no muy indirectamente cosa juzgada. ¿Está
Claro. Entonces, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no es inconstitucional. Desarrolla aquella norma programática contenida en la Constitución. Es garantía de la impartición de justicia. Todo aquel que forma parte de un proceso, ¿no?, establece que esa persona puede impugnar. Y puede impugnar en la medida que haya recursos que se lo permitan. Y excepcionalmente en los casos que la ley lo prevé. No es inconstitucional. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta no ataca, ¿no?, la Constitución. Entonces, nosotros encontramos que la cosa juzgada material, en realidad, aparte de la injusticia y el abuso, hay que dejarla de lado. Ahora, vamos a ver, entrando al tema de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, entrando a la institución en sí. ¿Qué es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Eso también fue un rompedero de cabezas para nuestros doctrinarios, ¿no? ¿Qué es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Un proceso, una pretensión o un medio impugnatorio. Acuérdense ustedes que existe la figura de la nulidad procesal y está dentro del esquema ese de los medios impugnatorios. ¿Qué es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Una pretensión. ¿Podría decirme por qué? Nos dice que en primer lugar que eso no es medio impugnatorio, ¿no? Porque bueno, en todo caso pues esto no se va a dar en el mismo trámite, ¿verdad? En el fondo no se va a dar en el mismo trámite, ¿no? Es cierto, no se descarta la posibilidad de que sea medio impugnatorio. No nos dejemos arrastrar por la palabra nulidad, impugnación. No es un medio impugnatorio. ¿Será entonces un proceso? La compañera nos dice proceso, conjunto de actos llevados a cabo por los sujetos del proceso que se desarrollan a lo largo de un determinado tiempo para llegar a conseguir determinados fines. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta, lo que está regulado en el artículo 178, ¿será acaso un proceso? ¿Qué dice? ¿Será acaso un proceso? Es un proceso. Muy bien, escuchen. Muchos en el Perú consideraron que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta era un proceso. Algunos autores incluso a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta le llamaban la revisión civil. Recurso de revisión civil o recurso de revisión procesal civil. Yo al comienzo les dije, es bueno nosotros estudiar la historia de una institución, estudiar el derecho comparado y determinar pues el nombre que le estamos dando a una institución en nuestra legislación es similar al que se aplica en otros países y en todo caso, si es similar, contiene en realidad la figura cuyo mismo nombre se aplica en otro país. Miren, muchos, insisto, dijeron y trataban el tema como la revisión civil. ¿No? Habían seminarios en aquellos que se llamaban seminarios, congresos, ¿no? Exponente fulano y tal va a hablar sobre la revisión civil. Ya, lo que está en el artículo 178 como nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Miren, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no es un proceso. No es un proceso. Porque si fuera proceso, significaría que el artículo 178 está regulando, ¿no?, diversas etapas a través de los cuales un conjunto de actos va a desarrollarse hasta lograr el fin de que se quite la calidad de cosa juzgada a una determinada decisión. Pero si nosotros leemos el artículo 178 del Código Procesal Civil, del mismo texto del artículo, nos damos cuenta que nos remite a otro proceso. El artículo 178 del Código Procesal Civil dice: la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta se tramita por la vía del proceso de conocimiento. Si el Código hubiera determinado como un proceso
especial, nulidad de cosa jugada fraudulenta, sí es un proceso. Y vale decirle que es la figura de la revisión, simplemente con otro nombre. Un poco desajustado, pero con otro nombre, pero es la revisión. ¿Está claro? En nuestro país, cuando hablamos de nulidad de cosa jugada fraudulenta, no estamos hablando ni de un medio impugnatorio, como dijo la compañera, no es medio impugnatorio porque yo lo impugno dentro del mismo proceso una decisión. Esto no lo va a resolver un superior. La nulidad de cosa jugada fraudulenta no es un proceso, porque la misma norma del artículo 178 nos remite para su trámite al proceso de conocimiento. Entonces, por descarte, la nulidad de cosa jugada fraudulenta es una pretensión. Y si es una pretensión, entonces la nulidad de cosa jugada fraudulenta se hace valer a través de una pregunta. La pretensión, ¿cómo la introduces tú al proceso? ¿A través de qué acto procesal? A través de la demanda. También podemos decir a través del ejercicio del derecho de acción, para acoger también la figura de la reconvención. ¿Cierto? Si la nulidad de cosa jugada fraudulenta es una pretensión, entonces podemos concluir diciendo, en el Perú, la nulidad de cosa jugada fraudulenta se ejerce a través del derecho de acción y se tramita en un proceso de conocimiento. No es el recurso de revisión. Es impropio llamarle la revisión civil o revisión procesal civil. Entonces, sí. Podemos decir que Remedio. ¿Qué entiendes por remedio? Muy bien, mira. bajo su definición Sí. puede ser Puede ser remedio. Muy bien. Escuchen, esto es importante, como les digo, de saber cuando mencionamos un término, en qué ámbito, en qué lugar y cómo lo estamos aplicando. Yo le voy a ser franco, cuando sale la norma, por mucho tiempo, años, yo también consideré que la nulidad de cosa jugada fraudulenta no es un recurso, pero sí es un remedio. Si nosotros vamos al artículo correspondiente del Código Procesal Civil que habla de los medios impugnatorios y los clasifica en recursos y remedios, no, dice los recursos están dirigidos contra, hechos contenidos en una resolución, mientras que los remedios contra hechos no contenidos en resolución, pero no deja de ser medio impugnatorio. ¿Está claro? Aquí, cuando nosotros leemos libros de derecho procesal y utilizan la palabra remedio, y para ser franco, yo leía y se utilizaba la palabra remedio, yo terminé concluyendo, pues sí, no es recurso, pero es remedio. Pero la verdad es que muchas veces la palabra remedio, ¿tu nombre es? Pedro, la verdad es que muchas veces la palabra remedio que suelen utilizar los que escriben estos libros no lo utilizan en el lenguaje técnico, sino en el lenguaje común. Ustedes saben, no tienen derecho o sea, no remedios con actos impugnaciones contra actos no contenidos en resolución, no. Sino ustedes saben lo que en el lenguaje común significa remedio. Oye, ¿llamaste tu remedio? ¿Saben lo que significa remedio? ¿Saben lo que significa remedio en el lenguaje común? Medicamento. ¿Saben lo que significa remedio? Remedio. Remedio. ¿Perdón? Algo que tú no sabes. Remedio. Medicina. Muy bien, remedio no significa otra cosa que algo que tiene carácter residual. Es decir, donde no pudo hacer bien un medicamento, pon un remedio, pues. Donde no hiciste bien una cosa, remédialo. Remedio significa algo que tiene carácter residual. Y en ese sentido, el legislador, los autores de derecho procesal utilizan el término remedio, ¿no? En el sentido que está regulado en el Código Procesal Civil, porque si no, tendríamos que decir lo siguiente, Pedro. Miren, la nulidad de cosa jugada fraudulenta es una pretensión que se ejerce por el derecho de acción y se tramita vía proceso de conocimiento, pero en algo tiene de los remedios que es un medio impugnatorio, o sea, tiene una naturaleza convista, ¿no? Camaleónica. Pretensión y algo de medio impugnatorio. No,
la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un remedio en el sentido del lenguaje común, es decir, que pone solución a algo pero con carácter residual, donde yo ya no puedo impugnar porque se le ha dado una decisión, se le ha cubierto de cosa juzgada y la ley me prohíbe hacerlo. Entonces tengo que recurrir a un remedio en sentido común, ¿no? Algo que tiene carácter residual, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene carácter residual porque no la vamos a interponer por cualquier cosa, como lo vamos a ver, solo en los casos que la ley lo permite. Tratar en ese sentido debemos entender que tiene carácter de remedio. Muy bien, entonces, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el Perú se ejerce a través del derecho de acción. Es una pretensión. Cuando yo demando nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿qué pido? La pretensión. La pretensión técnicamente es un reclamo. Algo que yo le reclamo a otro, independientemente que tenga o no tenga aquello que reclamo. Cuando les han enseñado lo que es el ejercicio del derecho de acción y les mencionan el tema de la pretensión, que este viene a ser normalmente la definición, ¿no? El derecho de acción es el vehículo a través del cual nosotros introducimos la pretensión para que sea conocida por el juez al interior de un proceso y él, después de algunos actos, decida sobre ello. Bien, la pretensión es un reclamo, algo que yo reclamo independientemente lo tenga o no lo tenga, independientemente tenga razón o no tenga razón. Señor juez, que me pague tal suma de dinero, esa es mi pretensión. Cuando yo pido que esa persona me pague, independientemente haya o no la obligación de esa persona en pagar. Entonces, cuando yo demando nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿en qué consiste esa pretensión? En decirle al juez, ¿no?, que le quite la calidad de cosa juzgada a algo que se ha decidido. Esto también nos lleva a otra cosa. Iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta solo es posible en la medida que tenga como antecedente otro. Y ese otro tiene que haber sido ya resuelto. No podemos demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta mientras no haya un proceso que le sirva de antecedente. Señor juez, voy a demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Por qué? Porque esa persona no me paga. Oye, pero ha habido un proceso anterior donde se resolvió que tú tenías que pagarle y según tú hubo algo torcido. No. Entonces demanda pues cumplimiento de obligación, no demanda nulidad de cosa juzgada fraudulenta. La demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta requiere de un proceso antecedente. Y una de las características importantes es que en ese proceso haya existido una decisión a la que se le ha dado carácter de cosa juzgada, sea porque se impugnó y se confirmó, etc., o sea porque simplemente no se interpuso los medios impugnatorios dentro del plazo. Mientras no haya ese proceso antecedente o ese proceso antecedente no cumpla con esa característica, no puedo demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de esta pretensión? Ustedes, volviendo al tema de lo que es la pretensión, ustedes saben que toda pretensión tiene elementos. Cuando nosotros estudiamos los elementos de la pretensión, también comenzamos a tomar conocimiento, a darle forma, por ejemplo, al tema de las excepciones, porque las excepciones, el tema de las excepciones está relacionada mucho con los elementos de una pretensión. ¿Quién conoce cuáles son los elementos de la pretensión? Son tres. Elementos de la pretensión. Muy bien. De acuerdo a nuestra legislación, es correcto lo que tú dices, causa petendi, ¿no?, sujetos, etc., petito, ¿no? Antes se decía, objeto, y causa, ¿no? Ahora, en términos más modernos y de acuerdo con el código y la lógica que sigue, estas son las partes, el petitorio, el interés para cobrar, ¿correcto? Partes, petitorio, interés para cobrar.
los elementos de la pretensión a la que se le da el nombre de nulidad en cosa juzgada fraudulenta son los mismos que cualquier otra pretensión. Parte, petitorio de interés para obrar. Claro. Ahora, una aclaración. En cuanto al interés para obrar, técnicamente se habla de interés para obrar, pero en un lenguaje llano son los hechos. Los hechos que yo discuto y que serán en todo caso objeto de la actividad probatoria. Interés para obrar, los hechos. Eso que se decía antes, la causa, lo que genera, pues, que yo tenga que recurrir al órgano jurisdiccional. Partes, legitimidad activa y legitimidad pasiva. ¿Quiénes pueden demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta? El texto del artículo 178 del Código Procesal Civil es bastante claro, ¿no? Pueden mandar las partes y los terceros ajenos al proceso. ¿Correcto? ¿A qué se le dice tercero ajeno? Las partes, bueno, pues demandante, demandado, ¿verdad? ¿Y tercero ajeno qué es tercero ajeno? Tiene afectado su interés dentro de ese proceso. Pues es ajeno. ¿Qué es un tercero ajeno? Aquel que no estaba involucrado en el primer proceso. Claro, porque miren, respecto a los terceros, yo puedo ser tercero. ¿Cuándo soy tercero? Cuando no soy demandante ni demandado. Basta eso. No soy demandante ni demandado en una relación jurídica procesal, que soy tercero. Y dependiendo de cómo irradia el resultado del proceso a mis intereses o no, puedo ser tercero con interés y tercero sin interés, es decir, tercero ajeno. Oye, y el resultado de ese proceso de alguna manera te va a afectar directa e indirectamente, va a irradiar sus efectos a tu esfera jurídica, para nada, soy un tercero ajeno. Pero si el resultado de ese proceso de alguna manera afecta mi interés, entonces puede decirse que tengo un interés para poder intervenir en él, ¿no? Soy tercero con interés. Que demuestre que ese interés legítimo no se llama el plano práctico de la figura de intervención de tercero. La norma dice, toda aquella parte y todo tercero ajeno. Y por favor el artículo 178, la parte pertinente que dice no puede mandar. Puede mandar la nulidad de la parte. Hay más. Miren, dicen las partes y el tercero ajeno y el tercero interviniente. ¿No puede mandar ninguna cosa para fraudulenta? El texto dice partes y tercero ajeno. Tercero interviniente, ¿saben la figura del tercero interviniente, no? Están discutiendo a alguien, demandante, demandado, el resultado de ese proceso me puede afectar. Y creo tener el derecho, ¿no?, de intervenir en él para salvaguardar mis intereses de una u otra manera. Entonces acá se da cualquiera de las modalidades de intervención de tercero, ¿no? El texto del artículo 178 no habla de tercero interviniente. El tercero interviniente no puede mandar un bien que se pueda fraudulenta. Pero dice tercero ajeno. El tercero ajeno que se considere directamente ¿puede demandar el tercero interviniente? Sí, porque nosotros debemos entender hasta qué momento somos terceros con interés. ¿Hasta qué momento somos terceros con interés? Lo somos hasta el momento que el juez da pase a nuestro pedido y nos permite ingresar a ese proceso. ¿Está claro? O sea, tercero con interés. Oye, me he enterado que hay un proceso que puede afectar. Señor juez, tengo razones para poder intervenir en este proceso. Permítanme que lo haga. Muy bien, más, pasa. Una vez que el juez me admite en el proceso, ya no puedo decir que técnicamente tercero con interés. ¿En qué me convierto? En parte, pero ¿qué clase de parte? ¿Material o procesal? Porque también acá hay una diferencia, ¿no? ¿En qué clase de parte? ¿Cuál es la diferencia entre parte material y parte procesal? ¿Parte material y parte procesal la diferencia? Las partes en el procesal son las que están ya inmersas en el proceso y
¿Y la material? La material es considerada relación jurídica material entre las partes. Parte material, entre otras cosas, son los que asumen la condición de demandante o demandado, es decir, aquellas que hayan ejercido el derecho a acción a través de una demanda, una reconvención, o aquellas que hayan ejercido el derecho de contradicción a través de tres formas, ¿no? Contestación, excepciones, defensas previas. La parte procesal es aquella que independientemente tenga condición de demandante o demandado, realiza actividad procesal dentro de él. No cualquiera puede realizar actividad procesal dentro de él. El demandante demandado siempre. Pero para aquel que no es parte material, es decir, demandante o demandado realiza actividad procesal, ¿qué tiene que hacer? Haber intervenido como tercero. El interviniente se convierte en parte procesal. Y en ese sentido, el Código Procesal Civil, en el artículo 178, no está olvidando al tercero legitimado o interviniente. Está considerándolo dentro de lo que es parte, porque si ustedes se dan cuenta, el texto no dice la parte material y el tercero ajeno, dice parte, entiéndase pues en sus dos calidades, material y parte procesal. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿y a quién le mandamos? Este sí es un tema que en este caso yo no les voy a decir, voy a mencionar en este momento, es lo que se piensa normalmente. Voy a tomarme la libertad de dar una opinión personal. Cuando demandamos una unidad de cosa juzgada fraudulenta, necesariamente tenemos que demandar a todos aquellos que han intervenido en el proceso antecedente. Además de todas aquellas personas que de una u otra manera han sido afectados en el sentido amplio de la palabra, no peyorativo, o sea, perjudicados, no, afectados en el sentido que me favoreció o me perjudicó, ¿correcto? A las partes materiales, a toda aquella persona que de una u otra manera los efectos de ese proceso irradiaron dentro de su esfera jurídica, y esta es mi opinión, y al órgano jurisdiccional. Necesariamente, independientemente, como vamos a ver, que este fraude que motiva mi demanda de unidad de cosa juzgada fraudulenta lo hayan hecho una de las partes, ambas partes, o una de las partes por el órgano jurisdiccional o solamente por el órgano jurisdiccional. Y en mi opinión debe ser dirigida la demanda contra todos aquellos que participaron en el proceso, todos aquellos que de una u otra manera fueron afectados por lo decidido y el órgano jurisdiccional. Todos tienen que dar respuesta. Todos tienen que dar sus razones. Y en el fondo le estamos permitiendo que ejerzan su derecho a la tutela jurisdiccional. Que den sus razones. Esa es una opinión personal. Contra ellos debe dirigirse, porque se piensa, ¿no? Si el fraude, vamos a ver, si el fraude vino de una de las partes, contra ese. Si el fraude vino por ambas partes, contra los dos. Y si el fraude vino por el juez y una de las partes, a ellos. No, todos estos deben ser involucrados. Ojo, en el plano práctico debe ser difícil, ¿no? Interponer una demanda en unidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿verdad? Debe ser difícil. Pero claro que sí, pues. Claro que sí. Porque como le dije ahora, es un remedio, es una cosa residual, es una cosa muy excepcional, muy extraordinaria. Estamos tratando de quitarle el efecto de cosa juzgada a una decisión, cosa que normalmente no se puede. Por lo tanto, no esperemos que la demanda sea tan fácil como redactar una demanda de ejecución. Es muy compleja. La casación, interponer una casación es muy complejo. En otros países hay una especialización. Cualquiera no puede recurrir en casación ante el órgano casatorio. Tiene que estar especializado y tiene que formar parte de una barra, es decir, de un conjunto de abogados certificados, autorizados para eso, porque se requiere especialización. La unidad de cosa juzgada fraudulenta que el Perú con la casación no requiere especialización, pero sí implica una complejidad, porque hay una serie de cosas, una serie de personas a las que debemos mencionar. No es una cosa de todos los días. La unidad de cosa juzgada fraudulenta no es como las demandas de alimentos, como las demandas de desalojo, como la demanda de cumplimiento de obligaciones, que la vemos a diario por montones. La unidad de cosa juzgada fraudulenta es absolutamente, histéricamente excepcional, ¿correcto? Y por lo tanto,
normalmente tiene que explicar cada una de estas personas, el demandante, el demandado, el tercero que se benefició con la demanda, el juez, hasta además los órganos de auxilio jurisdiccional, que de una u otra manera su actividad permitió aquello que nosotros estamos implementando. Es una opinión personal, insisto, y parto del hecho que es un tema bastante excepcional, por lo tanto requiere una fundamentación absolutamente sustentable. Pasamos ahora. El petitorio. La pretensión contiene el petitorio. ¿Qué es el petitorio? Pretensión es algo que reclamamos. ¿Y el petitorio? ¿Qué es el petitorio? Ojo, no es lo mismo pretensión y petitorio, como no es lo mismo pretensión que demanda. La demanda es un acto procesal que ejerce una persona llamada demandante y que por regla general abre un proceso. La reconvención es otra forma de ejercer el derecho de acción por parte de una persona que tiene la condición de demandada y se desarrolla dentro de un proceso que ya se le ha iniciado. Esa es la pretensión, algo que reclamo, ¿no? Y algo que hago valer a través del derecho de acción, demanda, reconvención. La pretensión contiene el petitorio. ¿Y qué es el petitorio? La pretensión es simplemente el reclamar algo. Y el petitorio es aquello que explícitamente reclamamos, aquello que específicamente reclamamos. Por ejemplo, demando divorcio. ¿Cuál viene a ser mi pretensión? Si demando divorcio, ¿cuál viene a ser mi pretensión? Que se me declare divorciado. Que se disuelva el vínculo. Y el petitorio. En realidad la pretensión del divorcio puede ser decir que tengo derecho, ¿no? Tengo derecho a que se me permita separarme, disolver mi relación con determinada persona. El petitorio viene a ser la demanda de divorcio por adulterio, divorcio por esto, divorcio por lo otro. Ese es el petitorio. El desalojo, por ejemplo. ¿Cuál es la pretensión? Que se me restituya el bien. ¿Y el petitorio? ¿Perdón? Desalojo por falta de precario, desalojo por falta de pago, desalojo por resucitación. Si yo demando divorcio y no menciono la causal,
juzgada. En ese sentido es que uno toma la diferencia entre pretensión y petitorio. Petitorio es el pedido concreto que yo hago. Divorcio por esta finalidad, por esta causa que usted va a determinar y finalmente va a declarar que por ese motivo está desresolviendo el divorcio. Sin embargo, uno deja de tener bastante razón en lo que dice. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos diciendo, ¿cuál es el petitorio en la unidad de cosa juzgada fraudulenta? ¿Cuál es el petitorio? Cuando pide la unidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué es lo que pide? Ya les he dicho. La cosa juzgada no es una resolución, no es una decisión, es un efecto que el ordenamiento jurídico aplica a una determinada resolución por criterios políticos. Pero cuando yo considero que me encuentro dentro del caso que la norma me permite pedir al órgano jurisdiccional remueva esa cosa juzgada, mi pedido concreto es que quite esa cosa juzgada, le quite eficacia. Por eso es una unidad de cosa juzgada fraudulenta. Pido que se le quite esa eficacia, ¿no?, de cosa juzgada que se le da a una resolución. Y eso tiene consecuencias prácticas. Entenderlo de esta manera tiene consecuencias prácticas, porque ¿qué pasa cuando se declara fundada una demanda de unidad de cosa juzgada fraudulenta? Acá es donde muchas veces tenemos problemas, ¿no? Uno dice, cuando se declara fundada una demanda de unidad de cosa juzgada fraudulenta, se declara nula la sentencia de ese otro proceso. O se declara nulo el acto procesal donde se dio el fraude. Y decir esto significa, pues, si se declara nulo el acto procesal donde se dio el fraude, quiere decir que el otro proceso se revive desde el momento donde se dio la nulidad para rehacerlo, ¿no? Para rehacerlo. Y en el caso que decimos, se declara nula la sentencia del proceso antecedente, entonces significa que el juez del otro expediente va a tener que volver a dictar sentencia. Si es que nosotros lo entendemos así. Ojo, el petitorio no es exactamente que se declare nula la resolución, que se declare nula la sentencia o el acto procesal viciado. El petitorio es que se le quite la calidad del efecto de cosa juzgada. Por eso no exageramos cuando decimos lo siguiente: la sentencia de ese otro expediente va a permanecer viva en el tiempo, seguirá allí, en ese proceso no la van a cambiar, seguirá allí y permanecerá allí hasta que el papel desaparezca, porque la unidad de cosa juzgada fraudulenta no busca que esa resolución sea declarada nula, se rompa y se ponga otra. No, simplemente que se le quite ese ropaje, ese efecto de cosa juzgada. Por eso es que cuando nosotros vimos al inicio este cuadro, ¿no?, decimos quitar la calidad de cosa juzgada y dar una vuelta alrededor de la decisión recaída en otro proceso. Buscamos que se le quite esa calidad de cosa juzgada. La otra sentencia, de repente, en su estructura, sigue estando acorde a lo señalado con el Código Procesal Civil, porque está bien fundamentada, señala los puntos de hecho, de derecho discutido, las pruebas tomadas en cuenta por el juez y su decisión. O sea, estructuralmente cumple con todo. Lo que yo he hecho con la unidad de cosa juzgada fraudulenta es quitarle esa protección que el ordenamiento jurídico le aplicó de cosa juzgada. ¿Está claro? Cuando a un acto procesal, ¿no?, de acuerdo a ley, se le da la calidad de cosa juzgada, mi demanda tiene que quitarle ese efecto. En consecuencia, si se declara fundada una demanda de unidad de cosa juzgada fraudulenta, no es que vamos a volver a dictar sentencia o se va a volver a desarrollar el proceso desde donde se dio el juicio. ¿Está claro? Eso lo vamos a ver a continuación. Sí, por favor. El interés para obrar. Ojo, acá también es importante darnos cuenta de lo siguiente. Hay un proceso antecedente. En la demanda de unidad de cosa juzgada fraudulenta no vamos a discutir lo que se ha discutido en el proceso antecedente. Pongamos un ejemplo. El proceso antecedente es un proceso de cumplimiento de obligación. A le demanda B para que le pague una suma de dinero. ¿Correcto? ¿Qué cosa demandaré yo en la unidad de cosa juzgada fraudulenta? ¿Que me pague la suma de dinero? Que le quite el efecto de cosa juzgada a la decisión que se emitió en ese proceso. ¿Por qué razón? Porque yo considero que hubo un fraude. En
En consecuencia, ¿qué es lo que debo probar en este proceso de nulidad de cosa jugada fraudulenta? ¿Que le debía o no lo debía? ¿O que en ese proceso hubo un fraude? Que hubo un fraude. ¿Se dan cuenta? En la nulidad de cosa jugada fraudulenta hay un proceso antecedente. Ese proceso antecedente tiene que tener la decisión expedida en él un carácter de cosa juzgada. Pero lo que yo discuto en la nulidad no es lo mismo que discutir. Oiga, ¿quieren que les diga algo? En los primeros años en que se puso en vigencia la norma procesal, se resolvía de esa forma. Es decir, las personas demandaban nuevamente lo que se había discutido en el proceso anterior. Y algunos jueces, muchos jueces, para decirles la verdad, muchos jueces amparaban la demanda, declaraban fundada la demanda de nulidad de cosa jugada fraudulenta. Y si ustedes hacían un análisis del expediente, lo que se había discutido era exactamente lo mismo que se discutió en el proceso anterior. Normalmente las interponían los obligados, condenados a un pago. Ellos, señor juez, ¿sabe qué? Me demanda y yo no le debo, acá están los documentos, ¿verdad? No le debes. Fundar la demanda de nulidad de cosa jugada fraudulenta. Y estamos equivocándonos. Estamos discutiendo lo mismo. Por eso es que, escuchen, también algunos autores, cuando se dio la vigencia de este código, siempre decían, la nulidad de cosa jugada fraudulenta tiene un antecedente en el Perú, en el Código 1912. En el Código 1912 había un proceso que se llamaba proceso de contradicción de sentencia. ¿Quién ha estudiado o litigado con el Código del 12? Nadie, ¿verdad? Bueno, con el Código del 12 había una figura que se llamaba proceso de contradicción de sentencia. Eso en realidad era lo siguiente: era un proceso aplicable para todas las decisiones que se habían dado en procesos especiales. Una diferencia, por ejemplo, entre un proceso sumarísimo y un proceso de conocimiento es la cantidad de prueba que yo puedo ofrecer o lo amplio que puede ser la actividad probatoria. En el proceso sumarísimo está limitado a un punto determinado, mientras que en un proceso de conocimiento o lato puro, ¿no?, hay mayor actividad, mayor plazo como para llevar a cabo mayor actividad probatoria y podemos discutir varios puntos, varios hechos. ¿Está claro? Entonces, con el Código del 12, ese proceso llamado proceso de contradicción de sentencia permitía que lo que no pude probar en un proceso especial por lo corto del tiempo y lo limitado de la actividad probatoria, luego lo discuta en un proceso más amplio, más largo, que se llamaba en ese entonces proceso o juicio ordinario. Pero eso es totalmente diferente. Aquí, en la nulidad de cosa jugada fraudulenta, yo no voy a discutir aquello que por razón de espacio y tiempo no pude discutir en el proceso anterior. ¿Qué es lo que voy a discutir? Que en ese proceso anterior hubo fraude. ¿Está claro? No discuto, insisto, no discuto lo que ya se discutió en el otro proceso, ni tampoco voy a discutir lo que por razón de tiempo y espacio no pude discutir en ese proceso. En el proceso de nulidad de cosa jugada fraudulenta voy a discutir que en ese proceso la decisión fue motivada por un fraude. ¿Está claro? Fue motivada por un fraude. Ahora, ¿qué es el fraude? El fraude es un engaño con finalidad de causar daño. En términos generales, el fraude es un engaño con la finalidad de causar daño. Ahora, desde el momento que la nulidad de cosa jugada fraudulenta es excepcional, es residual, por eso es un remedio, no la podemos interponer así nomás por cualquier caso. Nosotros tenemos que demostrarle al juez en este proceso de nulidad de cosa jugada fraudulenta que ese fraude ha sido de tal trascendencia, de tal magnitud, que torció la voluntad del juez. ¿Qué significa eso, que torció la voluntad del juez? Estamos ante un juez que es recto, que él normalmente aplica de manera justa el derecho, pero un sujeto ha cometido un fraude que ha logrado engañar a ese juez. Pero si la maniobra de esta parte no hubiera sido tan oculta, ¿no?, tan socavada, tan sutil, ese juez se hubiera dado cuenta y no hubiera resuelto como lo hizo. Claro, el fraude debe ser de tal magnitud, que debe torcer la voluntad del juzgador. Y cuando nosotros decimos torcer la voluntad del juzgador, significa pues que ha sido hecho de tal manera que la persona que decidió no advirtió este vicio, esta maldad, esta malicia, y decidió de una forma
capítulo donde está el tema de las nulidades procesales. Por lo tanto, la nulidad de cosa jugada fraudulenta obedece también a los principios de las nulidades procesales. ¿Correcto? Y uno de esos principios es el principio de trascendencia. Yo no puedo alegar la nulidad de un acto procesal si esa nulidad no afecta de tal manera el proceso del acto que lo vicia irremediablemente. Si se trata de un pequeño vicio que puede ser subsanado, puede ser convalidado, entonces pues seguimos adelante. ¿Está claro? Tiene que ser trascendencia. Y esta figura del principio de trascendencia se aplica a la nulidad de cosa jugada fraudulenta. No es cualquier vicio. Un ejemplo. En el proceso antecedente hemos tenido 5 pruebas, 2 declaraciones, una inspección, 2 documentos. ¿Correcto? Como en el nuevo Código Procesal Civil, hasta ahora le estoy llamando nuevo código, con el Código Procesal Civil, el juez tiene que hacer una valoración en conjunto de la prueba, no toma esas declaraciones, esa inspección, esos documentos. Y de acuerdo a lo que todo esto le informa, resuelve. Pero tenemos que un testigo, uno solo, un testigo, mintió en un par de preguntas. Pero analizando bien el asunto, bueno, ese testigo mintió en un par de preguntas. Pero al margen de esas 2 cosas mentirosas que dijo del resto de la prueba, ¿me llevaba a la decisión que tomó el juez? Sí, perfecto. Puedo demandar por cosa jugada fraudulenta solamente porque un testigo mintió en 2 preguntas, pero el resultado se recayó sobre todo en el resto de la prueba de ese proceso antecedente. No puede ser. La nulidad, el fraude, tiene que ser trascendente y más allá de una mera mentirilla. Además, otra cosa, nosotros los abogados no siempre vamos a decir la verdad en un proceso. Tampoco significa que seamos mentirosos por el general. Tenemos que nosotros argumentar y a veces jalado de los cabellos. Obviamente que cuando nuestro patrocinado, nuestro cliente no tiene por dónde defenderse y nosotros vamos a intentar cualquier hecho, eso ya pues sería pues ir en contra de la ética profesional. Pero fuera de esto, normalmente, no, ese señor dice eso, pero no es verdad, y sabemos que está diciendo la verdad. Podemos nosotros mentir ligeramente, pero eso no es trascendente como para después decir que ese proceso hubo un fraude de tal magnitud que si no se hubiera dado, pues no hubiera resuelto de esa forma. Tiene que ser trascendente. Aquí hay que tener en cuenta también lo siguiente. Oiga, desde el momento que la nulidad de cosa jugada fraudulenta tiene carácter residual, tengan cuidado que hay otras normas del ordenamiento jurídico que resuelven temas relacionados con un fraude dentro del proceso. En ese caso, viene mi cliente y me dice, doctor, este testigo mintió en ese proceso, descaradamente mintió. Voy a demandar nulidad de cosa jugada fraudulenta. No, porque en todo caso puedes aplicar una norma penal, falsa declaración o perjurio. Hay una norma que resuelve ese tema. O sea, no siempre podemos recurrir a la nulidad de cosa jugada fraudulenta porque hay otras normas que pueden resolver ese tema, no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito comercial, civil, lo que sea. Hay que hacer una evaluación si es que no hay ninguna otra norma por ahí que me permita discutir aquello que yo considero fraudulento y de tal magnitud que torció la voluntad del juez para recurrir a la nulidad de cosa jugada fraudulenta. Porque si existe otra norma, el juez me va a decir, un momento, improcedente tu demanda, tienes otro medio, tienes otra vía u otro camino para discutir aquí. ¿Está claro? Una de esas normas del Código Penal, por ejemplo, el artículo 197, inciso primero, otras defraudaciones que están dentro del capítulo de la estafa, está la simulación de juicio o fraude procesal. Es un delito de defraudación, simular un juicio con el propósito de yo obtener un provecho patrimonial en perjuicio de otro, o utilizar un fraude procesal. O sea, hay una norma que no necesariamente me va a mí a motivar de mandar nulidad de cosa jugada fraudulenta, tendré que recurrir a la vía penal. El artículo 409 del Código Penal, delito de falsa declaración o perjurio, el delito precedado. El 409A, obstrucción a la justicia, cuando de alguna manera nosotros presionamos a un testigo para que declare de una manera diferente, o le pagamos para que se calle la boca y desaparezca, ahora que se han cumplido 40 años del caso Watergate. ¿No? Eso fue lo que ocurrió. ¿No? El gobierno americano tenía como presidente a Richard Nixon, a través de su gente, comenzaba a presionar a los testigos, comenzaba a asustarlos para que no declaren o no digan todo lo que se
constitucionales, obstrucción a la justicia, no necesitaría recurrir a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En algunos casos pues, puede suceder que esa obstrucción a la justicia sea de tal magnitud que más allá de que una persona haya cometido este delito, ha provocado pues, una decisión, ¿no?, torcida de parte del juez. También tenemos, por ejemplo, el artículo 412, expedir prueba falsa o informe falso por parte de un tercero. Un juez puede ordenarle a SEDAPAL que remita una documentación sobre el consumo de agua de una persona y SEDAPAL, por congraciarse con el demandado, modifica los números, modifica las cuentas, aspecto de este delito. Es fraude, sí, fraude, pero no es motivo para llevarlo a una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y otro artículo, por ejemplo, el artículo 416, ¿no? Fraude dentro de un procedimiento administrativo. Bueno, pues un procedimiento administrativo no es el proceso jurisdiccional del proceso civil. ¿Claro? Sí, sí. Se demanda también la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, lo dice la norma. Lo que yo estaba aclarando era lo siguiente: aun cuando emane de una de las partes, o aun cuando emane del órgano jurisdiccional, ¿a quién debemos demandar? Mi opinión personal es a todos aquellos que participaron del proceso, a los que directo o indirectamente fueron afectados con él, y siempre al órgano jurisdiccional. Ojo, órgano jurisdiccional, no a la persona que hizo de jueza, al órgano jurisdiccional. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ese fraude debe ser de tal magnitud que yo considero que la decisión se desvía de los fines del proceso. Esa decisión en realidad no ha resuelto un conflicto de intereses ni ha restablecido la paz social. Ha sido el pretexto para que un sujeto perverso obtenga un resultado que, de no haber utilizado ese fraude, la decisión hubiera sido totalmente adversa. El fraude debe ser de tal trascendencia que ustedes tienen que analizar. Cuando viene el cliente con su prueba, mire doctor, este es el expediente que se llevó a cabo antes, ¿no? Y estas son las pruebas que demuestran que en el trámite se escoge. No son las mismas pruebas que utilicé en el otro proceso. Si en el otro proceso utilicé un contrato, ese contrato no lo voy a utilizar en este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Lo que yo persigo es probar que hubo un fraude. Tengo que utilizar pruebas que demuestren ese fraude, más allá del contrato que se presentó como prueba. ¿Está claro? Entonces, si yo demuestro que fue de tal magnitud que ha violado los fines del proceso, que eso que se le da cosa juzgada en realidad, más que justicia, es injusticia o abuso de poder, entonces yo puedo decir, señor juez, demando nulidad de cosa juzgada fraudulenta y el juez me puede parar mi demanda. ¿Cuáles son los efectos de la demanda fundada? Acá no hay que hacernos problemas. Si se declara fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, vamos a tener dos clases de efectos. Uno práctico real, es decir, uno que nos interesa a nosotros y que se va a materializar en ese momento, y otro jurídico ideal, que le interesa a la sociedad, que no lo vemos, pero sí lo leemos. ¿Está claro? Práctico real, que se anule la decisión contenida en una resolución. Eso es lo que dice la norma, pero en realidad es que se le quite el efecto de cosa juzgada. Cuando ustedes vean, lean o escuchen que se dice uno de los efectos de la demanda fundada de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es anular la decisión contenida en la resolución, en realidad se debe entender, porque nosotros somos abogados y por eso somos técnicos, que se le está quitando el efecto de cosa juzgada. La decisión siempre va a permanecer en el expediente anterior. ¿Está claro? Ese es el efecto práctico. Yo quiero, pedido es que se le quite el efecto de cosa juzgada. Y si se le quite el efecto de cosa juzgada, entonces yo podré reabrir nuevamente la controversia desde el principio. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: el derecho de defensa, que forma parte del derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional. Puede ser que el fraude haya afectado mi derecho a acudir al órgano jurisdiccional o defenderme a través del derecho de contradicción, derecho a participar en el proceso, el derecho a ofrecer pruebas y a obtener resultados lícitos y válidos de esa prueba, o el derecho de impugnar. Me impidieron por razones fraudulentas que yo pueda impugnar. En esa medida yo puedo decir, señor juez, voy a interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y señalarle dónde se dio el fraude y por qué en ese estado del proceso
motivó, envenenó todo lo que se vino a continuación y cambió la decisión del juez. Y cuando se inicie un nuevo proceso volviendo a discutir lo que se resolvió fraudulentamente en el otro, ya sabremos dónde partir. Le diremos en ese nuevo proceso, le diremos al juez, señor juez, aquí ya usted no tiene que verificar si tiene interés para obrar o legitimidad para obrar. Eso ya queda comprobado con ese proceso de nulidad de cosas jugadas fraudulentas. O le puedo decir al juez, señor juez, acá usted no tiene que ver si ese contrato es válido o no es válido. No es válido porque usted ha demostrado que era un contrato falso. ¿Está claro? O sea, usted ya tiene que partir de otras premisas, de acuerdo a la sentencia de nulidad de cosas juzgadas, fraude. ¿Correcto? Y el efecto jurídico ideal, es decir, aquello que atañe al ordenamiento jurídico, a la sociedad, quitarle la eficacia de cosa juzgada. Es decir, el ordenamiento jurídico dirá, bueno señores, a eso ya no le damos calidad de cosa juzgada. Es válido que se discuta aquello, porque la cosa juzgada no puede fallar, el abuso no puede fallar, la injusticia. Por último, sí. Una duda. Dice que en la declaración de nulidad de cosas juzgadas fraudulentas le permite al demandante reabrir la controversia, no el proceso. Perdón, disculpe que te interrumpa ahí. Ojo, reabrir la controversia, no el proceso, porque no vamos a revivir ese proceso feliz. Ese proceso se quedó ahí. Lo que pasa es que como no tiene calidad de cosa juzgada, voy a volver a discutir si me debe o yo debo. Ejemplo. No es que se reabre el proceso, no es que se declara nula la sentencia y después del primer proceso tiene que volver a dictar nueva sentencia, o no es que se declara nulo un acto y se tiene que rehacer el proceso desde ese acto que fue declarado nulo. No, se entiende que en el futuro yo puedo volver a discutir el asunto. Por lo tanto, y aquí viene algo, perdona que te interrumpa, ¿puedo proponer una excepción de cosa juzgada contra esa demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Señor juez, ¿sabe qué? En ese proceso hubo un fraude. Y ese proceso se me ordenó pagar, pero esa orden provino de un fraude que cambió la decisión del juez. Y el demandado dice, señor juez, dedujo la excepción de cosa juzgada, porque eso ya se resolvió. ¿Puedo proponer excepción de cosa juzgada? No, porque casualmente en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta lo que se está discutiendo es el tema de la cosa juzgada. Si va a quedar permanente, vigente o va a desaparecer. Sí. Muy bien, una buena pregunta, un caso práctico, ¿no? Yo soy demandado, me ordenaron el pago de una suma de dinero. Cuando se mandó el pago de esa suma de dinero, cayeron con una medida cautelar sobre mi casa. Por medio de un fraude, el demandante tuerce la voluntad del juez y lo hace fallar a su favor cuando en realidad no debía hacerlo, y ordena el remate del inmueble. Perdí mi casa en un proceso fraudulento. Como demandado, puedo demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta si puedo probar que el fraude fue de tal trascendencia que él no hubiera sido dado o no hubiera sido ese resultado, sí puedo demandar. ¿Correcto? En el plano práctico, bueno, puedo demandar, pero ¿qué puedo conseguir? Bueno, si ustedes ven el artículo 178, van a ver que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no tiene carácter suspensivo, es decir, demanda nulidad de cosa juzgada fraudulenta y suspende el posible remate que esté por venir en la ejecución del proceso anterior. Eso básico. ¿Correcto? Además, lo dice el texto, lo que se menciona en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no es oponible contra tercero adquiriente de buena fe. Además que los remates, pues, el que compra, se tiene que hablar siempre de buena fe, contra él no podemos hacer absolutamente nada. En este caso, el demandado lo que tendrá que hacer es ser resarcido por esos daños. ¿Está claro? O sea, siempre hay una razón del por qué. Yo como demandado demuestro que en ese proceso indebidamente se me ordenó pagar y como no lo hice, remataron mi casa, perfecto, pues ya no puedo recuperar mi casa, yo no puedo hacer nada contra que la adquirí en remate, pero sí puedo exigir que se me indemnice, se me restituya también el valor de aquello que yo perdí. ¿Está claro? Muy bien. Escuchen, el plazo para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, hay que saber interpretar el texto de la norma. ¿Puedes leer la parte pertinente del plazo?
hasta dentro de los 6 meses de ejecutar. Aquí es donde el legislador a veces tiene esa mala costumbre de hacernos pensar cuando no es necesario. Podría haber usado un lenguaje más amplio, más claro, ¿no? Hasta dentro de los 6 meses, ¿no?, de haber querido adquirir la calidad de cosa juzgada. Escuchen, cuando dice hasta, no está diciendo que el plazo corre a partir de que la decisión queda ejecutada. No. Hasta dice. Esa palabra hasta se refiere al término máximo, no al término mínimo. Yo puedo demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta desde que se emitió la resolución. Desde que se emitió la resolución. Entonces, desde aquí. ¿Y hasta qué momento puedo demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Hasta que no se cumplan 6 meses de haber sido ejecutada. Por lo tanto, hay un proceso antecedente. Se ha dictado sentencia. Esa decisión tiene carácter de ejecutable, no se ha ejecutado todavía. ¿Correcto? Tengo que esperar que se ejecute para yo demandar y ahí tengo 6 meses, o antes que se ejecute ya puedo estar demandando la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O sea, desde antes que se ejecute. Por ejemplo, se ha ordenado el pago de una suma de dinero en el proceso antecedente. Incluso los medios impugnatorios respectivos la han confirmado, se acabó el proceso. Entonces, el ejecutante, el demandante comienza a hacer todo lo necesario para que ese bien que fue afectado con una medida cautelar pase a remate. Bien, en el interín, esa persona está buscando que se remate mi bien para con lo debido hacerse pago lo que dice yo le debo, yo puedo demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Está claro? Ahora, el código me dice que cuando demando nulidad de cosa juzgada fraudulenta no puedo pedir medidas cautelares que no sean aquellas inscribibles. Es decir, una anotación de demanda. ¿Está claro? Entonces, señor juez, en ese proceso está por rematar mi casa. Estoy demandando nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por favor, ¿no?, ordene que esta demanda se inscriba en registro público para que toda persona que esté interesada en ese bien sepa que todavía hay algo pendiente y que no obtendrá ese bien de buena fe, porque ya está siendo advertido que allí todavía hay un problema y que en todo caso de yo ganar sigo teniendo mejor derecho. ¿Está claro? Entonces, sí. Pero cuando se da remate judicial, se supone que el material público ordena que se ganen todas las cargas ciudadanas. En este caso, la anotación de nada. No, pero en este caso estamos ante una norma que lo está señalando, ¿no? Son aplicables las medidas escribidas, nada más. Porque es excepcional. En el supuesto que se debe ejecutar y se debe traer trámite. Todo queda dependiendo de esto. Es la única manera. Es la única manera. El ejemplo que antes nos dio el compañero era el siguiente, ¿no? Si ya remataron mi casa. No, pero eso no es tu supuesto. Pues, No, sí. Si ya remataron mi casa, ¿qué medida cautelar podría yo solicitar? Bienes de inscribible, nada más dice la norma. Sí, no, pero normalmente la medida inscribible es respecto del bien que está siendo objeto de discusión. ¿Te das cuenta? Sí, pero en este supuesto no nadie lo podría arreglar, pero ya la posibilidad de que no debe declararse juzgada, el código dice se puede, que no necesariamente se debe. O sea, dependiendo del momento en que nos encontramos. Claro, pues está haciendo todo lo respectivo para la ejecución, ¿no? ¿Hoy día puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Antes no, pero se puede. Y es la única forma de que yo tenga o pueda garantizar mi derecho. Y en ese sentido debemos verlo. Es un caso bastante excepcional. Además, al final de ese artículo se menciona qué pasa si yo pierdo, o sea, si mi demanda se declara infundada. Además de hacerme pagar costos y costos, tengo que pagar una multa. Entonces, de cierta manera, eso nos está diciendo, pues, oye, no nos queda otra cosa. Es un caso bastante excepcional.
más a él, porque en caso de no vencer vas a ser sancionado de cierta manera. Eso solamente entiendo que la multa es extremadamente pequeña, o sea, es aproximadamente. Claro, o sea, es, vamos a decirlo así, como un castigo. Mira, por lo que tú hiciste, evitaste esto, causaste daño, entonces ¿sabes qué vas a tener? Que responder. Aparte, ojo, habla de costos y costos, una multa, que todo eso es para el proceso, para el Poder Judicial, ¿no? Aparte que puede ser resarcible. ¿Cómo se determina esa multa? ¿Es en función a qué? ¿Al valor del inmueble o es una tasa tasada? ¿Cómo determinas la multa? ¿La norma qué dice sobre la multa? No menor, o sea, es el juez quien fija, no baja de 20 euros. Muy bien. Entonces, ese es este tema, todo lo que hemos tratado es el tema de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En esencia, el tema tiene que ver con dos aspectos: la cosa juzgada y el fraude. En la medida que en un proceso antecedente no haya cosa juzgada, es decir, todavía está en trámite, aún cuando consideremos que ese proceso está torcido desde su inicio, pero si no ha concluido con una decisión, todavía me tengo que abstener de interponer la demanda en nulidad de cosa juzgada. Y segundo, no solo por el hecho que no me gustó el resultado, voy a demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Tiene que ver con fraude, pero además de eso, no es cualquier fraude, cualquier pillería que se haya cometido ahí. Tiene que ser trascendente, de tal magnitud que yo demuestre al juez: si yo quito esto y el juez pudiera resuelto de la misma forma, no. Ese tiene que ser. La ley cautelar se puede solicitar una vez emitida la demanda de identidad de consumidor o presentándola o se puede presentar conjuntamente. Bueno, la norma simplemente señala medidas cautelares inscribibles y deja abierta la posibilidad de que el juez determine si procede o no procede, ¿no? En cualquier momento. Lo que sí de repente no sería propio debido al carácter excepcional que tiene y a los daños que podría ocasionar una demanda, es hacerlo con anticipación. ¿Está claro? Eso sí podría. ¿Correcto? Sí. Ya, la norma se refiere, ¿no?, a una sentencia, un auto, pero ¿a qué clase de auto? Hay dos clases de autos. ¿Saben cuáles son las dos clases de autos? Hay los autos de gobierno y los autos interlocutorios. Autos de gobierno es lo que nosotros comúnmente le decimos decretos. Autos de gobierno es donde el juez simplemente impulsa el proceso o lo da trámite conforme al texto de la ley. Auto interlocutorio es donde el juez primero escucha a uno, escucha al otro y luego decide. ¿Correcto? Pero ¿a qué auto se refiere la norma? No a los autos interlocutorios que se dan en el trámite de un proceso. ¿Está claro? Se refieren a aquellos autos que de alguna manera concluyen con el proceso. Por ejemplo, un auto interlocutorio puede ser el que admite o rechaza una apelación. En los autos interlocutorios no solamente escuchamos partes, sino el juez tiene varias opciones donde decidir. Pero cuando ustedes ven que al juez no le queda sino hacer una sola cosa, ese es auto de gobierno, ese es un decreto. Donde tenga varias posibilidades, por ejemplo, admito o rechazo la demanda, admito o rechazo la reconvención, admito o rechazo la apelación, ese es auto interlocutorio. Bueno, el auto a lo que se refiere la norma es un auto que por su calidad ha concluido con el proceso. ¿Está claro? Pueden ser los autos de ejecución. ¿Alguna pregunta? Contra un auto interlocutorio que se da en el trámite común del proceso, no se refiere a eso. No, por ejemplo, lo que yo sí te podría decir, el auto es emitido si finalmente considera que la relación procesal es válida.
haga declarar a un testigo, ¿no? Ordena que se eleve los autos, y cosas por el estilo, no. Y lo dice mucha casación, ¿no? Contra autos interlocutorios que constituyen pues, la articulación del trámite de un proceso donde el juez resuelve entre varias decisiones, no procede, salvo que ese auto de alguna manera concluya el proceso o los autos de ejecución. Auto de ejecución fue lo que se expiden en los procesos de ejecución. Ustedes deben saber que en los procesos de ejecución no hay sentencia, ¿verdad? ¿Por qué en un proceso de ejecución no hay sentencia? Y no se discute el derecho, porque ese proceso ya empieza con algo a lo que la ley le dio la calidad de una sentencia, así que no es una sentencia, simplemente se hace cumplir lo que está contenido en él, por eso no hay sentencia, es auto de ejecución, puede ser objeto de una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Les agradezco su atención y haberme soportado por todo este espacio y espero que les